Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los inductores, donde vamos a ver los inductores en serie y en paralelo. Es decir, vamos a ver cómo obtener la inductancia total cuando tenemos inductores en serie y vamos a ver cómo obtener la inductancia total cuando tenemos inductores en paralelo. Y ya vamos a ver que cuando tenemos inductores en serie es lo mismo que cuando tenemos resistencias o resistores, mejor dicho, en serie. Y lo mismo nos pasa con paralelo. Y para verlo, bueno, pues vamos a comenzar por ver cómo obtener la inductancia total cuando tenemos inductores en serie. Y mirar, nos dice lo siguiente, que cuando se conectan inductores en serie, la inductancia total es la suma de las inductancias individuales. Para el caso general de n inductores en serie, bueno, pues ya vemos que para obtener la inductancia total simplemente tenemos que sumar las diferentes inductancias. Aquí tenemos n inductores en serie y, como digo, para obtener la inductancia total simplemente tenemos que sumar las diferentes inductancias. Y esto es lo mismo que calcular la resistencia total cuando tenemos resistores en serie. Recordar que para obtener la resistencia total cuando tenemos resistores en serie, voy a poner simplemente 2, bueno, pues ya sabemos que si aquí tenemos R1 y aquí tenemos R2, para obtener la resistencia total tenemos que sumar las diferentes resistencias de los resistores que tenemos en serie. Bueno, pues ya vemos que para calcular la inductancia total cuando tenemos inductores en serie es lo mismo que calcular la resistencia total cuando tenemos resistores en serie. Y es lo mismo que calcular la capacitancia total cuando tenemos capacitores en paralelo. Recordad que cuando tenemos capacitores en paralelo y queremos obtener la capacitancia total, ya sabemos que para obtener la capacitancia total cuando tenemos capacitores en serie, simplemente tenemos que sumar las diferentes capacitancias de los capacitores que están en paralelo. Bueno, pues como digo, repitiendo, para obtener la inductancia total simplemente tenemos que sumar las diferentes inductancias, que es lo mismo que obtener la resistencia total, que sumamos las diferentes resistencias, o también es lo mismo que obtener la capacitancia cuando tenemos capacitores en paralelo. Pero realmente, ¿de dónde viene esta fórmula? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Ya sabemos que cuando tenemos inductores en serie, ya sabemos que por cada inductor tenemos un voltaje, y ya sabemos que la suma de los voltajes es igual al de la fuente de alimentación. Bueno, pues ya vemos que el voltaje de la fuente de alimentación es igual a la suma de los diferentes voltajes que tenemos en cada uno de los inductores. Pero ya sabemos que el voltaje de cada inductor es igual a la inductancia por la razón de cambio de la corriente. Es decir que para el primer inductor ya sabemos que tenemos la inductancia del primer inductor por la razón de cambio de la corriente, y así por cada uno de los inductores que tengamos en serie. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución ya vemos que tenemos esta fórmula. Pero que vemos aquí que la razón de cambio de la corriente es la misma para cada inductor. Eso significa que la podemos factorizar. Al factorizarla nos queda esto de aquí. Pero recordar que el voltaje total simplemente es igual a la inductancia total por la razón de cambio de la corriente, realizando la correspondiente sustitución en el lado izquierdo de que el voltaje total es igual a la inductancia total por la razón de cambio de la corriente. Bueno, pues ya vemos que la razón de cambio de la corriente se cancela y nos queda que la inductancia total es igual a la suma de las diferentes inductancias de los inductores que tenemos en serie. Y como digo, esto es lo mismo que calcular las resistencias cuando tenemos resistores en serie, porque ya sabemos que las tenemos que sumar, o lo que es lo mismo, obtener la capacitancia total cuando tenemos capacitores en paralelo, porque ya sabemos que para obtener la capacitancia total cuando tenemos capacitores en paralelo, simplemente tenemos que sumar las diferentes capacitancias de los capacitores en paralelo. Bueno, pues ya vemos que realmente esto es muy sencillo, pero como siempre tenemos que realizar un par de ejercicios para emplear esta fórmula. Ya sabemos que son muy simples. Bueno, pues para verlo, aquí tenemos el primer ejercicio. Nos dice que tenemos que determinar la inductancia total en cada una de las conexiones en serie que se muestra a continuación. Bueno, pues vamos a comenzar por ahí. Ya vemos que tenemos cuatro inductores en serie, y ya sabemos que para obtener la inductancia total tenemos que sumar las diferentes inductancias de los inductores que tenemos en serie. Como ya vemos que tienen la misma unidad, que es Henry, bueno, pues simplemente realizando la correspondiente suma obtenemos la inductancia total. ¿Qué nos pasa para el B? Bueno, pues nos pasa exactamente lo mismo. La única diferencia es que el último está en microhenries y el resto está en milihenries.
Bueno, pues pasando estos microhenries a milihenries y luego realizando la correspondiente suma, obtenemos la inductancia total. Aquí lo tenemos. Recordar que 1000 microhenries, y se me olvidó aquí poner la H, es igual a 1 milihenry. Y aquí se me olvidó poner aquí la M de milihenry. Bueno, pues ahora que las tenemos en las mismas unidades, simplemente realizamos la suma porque se trata de inductores conectados en serie y ya vemos que la inductancia total es igual a 18 milihenries. Bueno, pues nada nuevo bajo el sol, porque esto es igual que obtener, como digo, la resistencia total cuando tenemos resistores en serie. Vamos a realizar otro ejercicio. Nos dice que cuál es la inductancia total de 3 inductores de 50 microhenries dispuestos en serie. Bueno, pues como tenemos 3 inductores que tienen la misma inductancia, bueno, pues ya sabemos que para obtener la inductancia total simplemente tenemos esos 50 microhenries multiplicado por 3 y obtenemos la solución. En este caso ya vemos que son 150 microhenries. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Simplemente tenemos 3 inductores que tienen la misma inductancia. Y como tienen la misma inductancia y tenemos 3 en serie, bueno, pues ya sabemos que tenemos que multiplicar esa inductancia por los 3 inductores que tenemos. Bueno, pues aquí tenemos la solución. ¿Cómo obtenemos nosotros la inductancia total en paralelo? Bueno, pues nos dice que cuando se conectan inductores en paralelo, la inductancia total es menor que la inductancia más pequeña. La fórmula general establece que el recíproco de la inductancia total es igual a la suma de los recíprocos de las inductancias individuales. Bueno, pues aquí tenemos este circuito donde tenemos inductores en paralelo y aquí tenemos cómo obtener esa inductancia total. Esto es lo mismo que obtener la resistencia total cuando tenemos resistores en paralelo. Ya sabemos que la resistencia total cuando tenemos resistores en paralelo es menor, es decir, esa resistencia total es menor que la resistencia más pequeña que tengamos en paralelo. Lo mismo nos pasa con los inductores, que la inductancia total que obtengamos siempre va a ser más pequeña que la inductancia del inductor que contenga la inductancia más pequeña. Bueno, pues ya vemos que para obtener la inductancia total en paralelo, bueno, pues es lo mismo que obtener la resistencia en paralelo, la resistencia total, o lo que es lo mismo, obtener la capacitancia total cuando tenemos capacitores en serie. Recordar. Ahora, ¿de dónde viene esta fórmula? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Esta vez lo que cambia es la corriente y no el voltaje, porque ya sabemos que el voltaje se mantiene constante porque tenemos una conexión en paralelo. Cuando era en serie ya sabíamos que no teníamos el mismo voltaje por cada resistencia o por cada inductor. Bueno, pues ahora nos pasa al revés. Como se trata de conexiones en paralelo, como tenemos aquí inductores y están en paralelo, ya sabemos que siempre tenemos el mismo voltaje, pero no la misma corriente. Bueno, pues ya sabemos que la corriente total es igual a la suma de las corrientes que pasa por cada rama, pero el voltaje que contiene cada inductor ya sabemos que es la inductancia por la razón de cambio de la corriente. Bueno, pues ya vemos que la corriente por cada rama es igual al voltaje del inductor entre la inductancia de ese inductor por la razón de cambio de la corriente. Sabiendo esto, bueno, pues realizando la correspondiente sustitución por cada una de las corrientes que tenemos aquí, llegamos a esta fórmula. ¿Pero qué vemos? Bueno, pues ya vemos que la razón de cambio de la corriente realmente es la misma. Eso significa que la podemos factorizar. ¿Pero qué nos pasa con el voltaje? Como se trata del mismo voltaje, también lo podemos factorizar. Ahora bien, recordar que la corriente total se obtiene de esta manera, como acabamos de ver, empleando esta vez la inductancia total. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución por la corriente total en el lado izquierdo, ya vemos lo siguiente, que la razón de cambio de la corriente se cancela, que el voltaje se cancela y ya vemos que nos queda esta ecuación. O lo que es lo mismo, ya sabemos que la inductancia total es igual a 1 entre, y aquí ya tenemos 1 entre L sub 1 más 1 entre L sub 2 y así sucesivamente. Bueno, pues estas son las dos maneras de obtener la inductancia total cuando tenemos inductores en paralelo. Y como digo, es lo mismo que tener resistencias en paralelo y obtener la resistencia total cuando tenemos resistencias en paralelo, o lo que es lo mismo, obtener la capacitancia total cuando tenemos capacitores en serie. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a realizar un par de ejercicios y dejamos el vídeo.
Mirad, nos dice que tenemos que determinar la inductancia total del siguiente circuito. Aquí lo tenemos. Nuevamente, bueno, pues ya vemos que tenemos 3 inductores y esta vez están conectados en paralelo. Da igual que estén conectados en paralelo porque nosotros ya sabemos que lo podemos obtener de esta manera o bien empleando esta fórmula donde tenemos aquí 1 entre L sub 1 más 1 entre L sub 2 más 1 entre L sub 3, o la que acabamos de ver, 1 entre la inductancia total es igual a 1 entre L sub 1 más 1 entre L sub 2 más 1 entre L sub 3. Y una vez que obtenemos el resultado, obtenemos el recíproco y con ello obtenemos la inductancia total. Voy rápido porque esto es lo mismo que obtener la resistencia total cuando tenemos resistores en paralelo. Bueno, pues aquí tenemos la solución. Simplemente empleando esta fórmula, bueno, pues realizando la correspondiente sustitución por cada inductancia y le damos solución, ya vemos que obtenemos 1,25 milihenrich. Y lo dejo así porque vemos que todos los inductores tienen una inductancia en milihenrich. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio. Nos dice que tenemos que determinar la inductancia total para una conexión en paralelo de 50 microhenrich, 80 microhenrich, 100 microhenrich y 150 microhenrich, es decir que tenemos 4 inductores conectados en paralelo. Bueno, pues igual que antes ya sabemos lo que tenemos que hacer, simplemente realizamos la correspondiente sustitución. Como todas las inductancias están en microhenrich, bueno, pues el resultado lo podemos expresar en microhenrich. Aquí lo tenemos. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver cómo se comportan los inductores cuando tenemos una corriente continua. Hasta la siguiente.